This is the This is the 4673 from Philips. You could find these tubes, for instance, in old amplifiers. This is a schematic of Let's pull out this big one first. And if you recall, this one was our rectifier. And you might want to know how I identified this as a rectifier. That's pretty darn tough to see. But a rectifier is a Westinghouse 5Y4G, and that is in fact a rectifier. So what I'm going to do, I'm just going to put a number 1 on there. I'm going to put a number 1 over his hole, like so. Viele geschickte und fleißige Hände an sinnreichen Maschinen und Vorrichtungen fertigen einzelne Bauelemente. Kondensatoren, Röhren, Spulen und so weiter. Hunderte solcher Teile gehören zu einem Rundfunkgerät. Aber erst das Können erfahrener Ingenieure in Laboratorien und Konstruktionsbüros schafft aus den einzelnen Teilen die technische Qualität des Empfängers in Klang und Leistung. A ver, este es un tutorial de cómo probamos los bulbos con este aparato probador de bulbos. Tenemos un manual donde tenemos que ver cómo está configurado cada uno de los controles. Tenemos el número 1, 2, 3 y 4, que según cada tipo de bulbo tenemos que ver cómo probarlo. Ahorita va a ser un 12AX7, ¿no? Listo, aquí está para el 12AX7. Vemos que está el primero A8F7, ¿ok? Entonces tenemos el 1 en A, el 2 en 8, el 3 en F y el 4 en F. Ok, el siguiente paso es conectarlo en el socket que le corresponda. También viene en la hoja de datos el socket, que es el socket A. A ver, lo colocamos en el socket A. Listo. Y nos esperamos a que los filamentos comiencen a brillar naranja. Listo, ahí tenemos los filamentos del 12X7 ya naranja. Semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Los semiconductores son cuerpos que permiten el paso de la corriente con mucha dificultad y en determinadas condiciones es facilitado a medida que aumenta la temperatura o la tensión. Tienen una estructura cristalina cúbica. Los más utilizados son el germanio y el silicio. Los átomos de estos elementos se encuentran formando un enlace covalente, con lo cual no dispone de ningún electrón libre. Para romper estos enlaces es necesario comunicar gran cantidad de energía que hará circular en orden a los electrones hacia el polo positivo, constituyendo una corriente eléctrica. A los electrones libres se les denomina portadores de corriente y al espacio vacío que dejan, hueco, el cual tendrá una carga igual a la del electrón, pero de signo. Semiconductores tipo P-N. Las concentraciones de huecos se representan por P y a la concentración de electrones por N. A estos semiconductores se les puede introducir impurezas, es decir, átomos de distinto material y en proporciones muy pequeñas, que pueden ceder electrones, como el fósforo, y se dice que es de tipo N. Otras que pueden captar electrones como el aluminio, el galio, y se dice que es de tipo uniones P-N.
es la unión física que se produce entre un conductor de tipo P y otro de tipo N. A cada lado de la unión P-N existen dos tipos de portadores. En el lado N, los electrones procedentes de la ionización de impurezas donadoras y huecos procedentes de la rotura de enlaces covalentes del átomo. En el lado P, los huecos procedentes de la ionización de impurezas donadoras y electrones procedentes de la rotura de enlaces covalentes del átomo. En el lado N, los portadores mayoritarios son los electrones, y en el lado P son los huecos. En la zona de unión de dichos cristales existe un paso de electrones de N hacia P, pero inmediatamente se alcanza el equilibrio comportándose la unión como una barrera. Polarización de la unión P-N. Se dice que está polarizada cuando conectamos ambos lados a una fuente de energía. Si conectamos el positivo a P y el negativo a N, polarizamos directamente dejando pasar la corriente y sin la existencia de corrientes de fuga. Si conectamos al contrario, polarizamos inversamente, pasando una corriente de fuga insignificante y sin dejar pasar la corriente. Luego, podemos decir que se conduce la corriente si se polariza directamente y actúa como aislante en polarización inversa. Si unimos una porción de silicio de tipo N y otra de tipo P, se obtiene una unión de diodo, a la que también se conoce como unión P-N. Si añadimos un cable a cada extremo de esta combinación, obtendremos un diodo. El cable de extremo positivo del diodo se llama ánodo y el del extremo negativo cátodo. Generalmente el cátodo de un diodo está marcado con un punto rojo o una banda de color. Este es el símbolo esquemático del diodo, con una punta señalando el sentido habitual del flujo de la corriente. La característica más distintiva de un diodo es que permite el flujo de la corriente en una sola dirección, de ánodo a cátodo. Es decir, que la corriente entra fácilmente por el ánodo, el extremo sin marca, y sale por el cátodo, el extremo con la banda o el punto rojo. Y, a la inversa, bloqueará eficazmente el flujo de la corriente en la dirección opuesta. Observando de cerca lo que sucede en la unión P-N, entenderemos cómo funciona. Cuando una porción de silicio del tipo P es unida a una porción de tipo N, los electrones libres del material de tipo N serán atraídos por los huecos del material del tipo P, y viceversa. Estos se atraen precipitadamente, se combinan, sus cargas se anulan unas a otras y se crea así un área de material estable y por lo tanto neutral. Recuerde que los lados opuestos se atraen y que los iguales se repelen. El área neutral de cargas anuladas evita, pues, posterior intercambio de electrones o de huecos. Este área actúa como una barrera entre las zonas P y N, evitando posterior migración entre las dos zonas. Esta barrera crea una diferencia de potencial entre las dos zonas al haber abundancia de huecos positivos en la zona P y exceso de electrones libres negativos en la zona N. Si entonces aplicamos un voltaje externo a un diodo, podremos ver por qué los diodos conducen la corriente en una sola dirección. Pero antes de hacer esto, debemos integrar en el circuito una carga de circuito tal como una resistencia. Esta resistencia protegerá al diodo en el caso de una sobrecarga de corriente. Y esta protección es necesaria, ya que un flujo alto de corriente puede dañar a los semiconductores. Aquí se conecta un voltaje positivo a la zona P, o sea, al ánodo. Si este voltaje es lo suficientemente alto como para vencer la diferencia de potencial en el dispositivo, también vencerá la barrera neutral de la unión P-N. La barrera desaparecerá y la corriente fluirá a través del diodo. El voltaje aplicado de esta forma se llama polarización directa. Cuando se aplica un voltaje a un diodo, deben considerarse varias cosas importantes. En polarización directa, un diodo no conducirá flujo de corriente hasta que el voltaje no alcance una cierta magnitud, lo suficientemente alta como para vencer la barrera. El voltaje con el cual el diodo se vuelve conductor en su polarización directa se llama tensión umbral. Para un diodo de silicio, esta tensión umbral es de aproximadamente 0,6 voltios. Para un diodo de germanio, el segundo material más comúnmente usado en diodos, la tensión umbral es más baja, de 0,2 o de 0,3 voltios.
Como dijimos anteriormente, la corriente que puede aceptar un diodo de polarización directa es limitada. Si la corriente directa aumenta demasiado, puede ocasionar que el semiconductor quede dañado o se funda. Por esta razón, debe usarse un limitador de corriente que proteja los circuitos de los semiconductores. En ciertas aplicaciones, tales como un control de circuito, podría ser eficaz el aplicar una polarización inversa al diodo. Esto asegura que el diodo no conduzca la corriente o que ésta no pase en una dirección determinada. Si invertimos la polaridad del voltaje externo, la barrera entre las zonas P y N aumenta y no hay flujo de corriente. El voltaje aplicado de esta forma se llama polarización inversa. Sin embargo, un voltaje inverso demasiado alto puede dañar el diodo y causar que éste conduzca la corriente en la dirección opuesta. Y la repentina sobrecarga de corriente resultante puede reventarlo. Como el grado de voltaje aplicado a un diodo es muy importante para su adecuado funcionamiento, los diodos son generalmente clasificados en términos de su capacidad máxima y media de conducción directa y en términos de tensión inversa o tensión máxima inversa. No puede excederse ninguno de estos valores, ya que de hacerlo se destruiría el diodo. Las averías más normales es encontrarlos abiertos o cortocircuitados, aunque es posible también que tenga excesiva corriente de fuga. Se puede diferenciar dos tipos de diodos. Diodos de puntas de contacto, formados a partir de un cristal N y un fino alambre de oro o tungsteno, encapsulado todo ello. Soporta tensiones y corrientes pequeñas, pero trabajan con altas frecuencias. Diodos de unión. Se obtienen por aleación depositando una gota de aluminio en un cristal N, fundiéndose y formando una región P, encapsulándose en una ampolla de cristal o por difusión a partir de un cristal N sobre el que se difunde polvo de boro. Comprobación. Seleccionamos el polímetro en medición de resistencia o en prueba de diodos si se dispone de esta función. A continuación, conectamos las puntas de prueba a un diodo separado del circuito y vemos si es conductor en los dos sentidos. En uno de los sentidos de medición debe ser conductor de corriente. En el otro sentido debe aparecer el símbolo de sobrecarga o fuera de rango, o sea, que no conduce. Si el diodo es conductor en los dos sentidos o en ninguno, no realiza correctamente sus funciones y deberemos de sustituirlo. Diodos Zener. Los cristales P y N de un diodo Zener deben tener gran concentración de impurezas y por tanto la unión será muy rica en iones. Asimismo, con bajas tensiones inversas creamos el fenómeno de avalancha, llegando a arrancar los electrones del enlace. En definitiva, un diodo Zener es un dispositivo capaz de variar su resistencia interna en función de la tensión aplicada entre sus terminales. Para utilizar estos diodos como Zener, se conectan en polarización inversa. Los símbolos más empleados se pueden observar en la imagen. El diodo Zener puede actuarnos como estabilizador de tensión, por ejemplo, a la salida de una fuente de alimentación, de manera que la tensión estabilizada sea su tensión Zener, pero su potencia de disipación es muy baja, con lo cual trabajaremos con intensidades muy pequeñas. También puede actuar como protector cuando un circuito es recorrido por una intensidad de grandes oscilaciones. En el encendido existe la tensión Zener, la cual está regulada por uno de estos diodos, y sirve para que todos los cilindros reciban la misma tensión en el primario. Aplicación en el automóvil. Los diodos en el automóvil se pueden encontrar en los rectificadores. Por ejemplo, el alternador suministra corriente alterna, que para ser aprovechada y almacenada por la batería es necesario que sea rectificada hasta convertirla en corriente continua. Para ello hay que separar por un lado las ondas positivas y por otro las ondas negativas, y se conseguirá mediante un puente de diodos. También en protección de circuitos, donde convenga que la corriente circule siempre en un mismo sentido, por ejemplo, en la carga de la batería, donde la intensidad debe entrar a ella y no salir. En protección de descarga, en circuitos en los cuales hay una fuente de inducción,
como en el caso de un circuito de encendido. El diodo emisor de luz, LED. Los diodos emisores de luz están especialmente dotados para cambiar la energía eléctrica en energía luminosa o rayos infrarrojos. En un esquema se identifican con dos flechas que apuntan en la dirección opuesta al diodo. Los diodos emisores de luz solamente requieren una pequeña corriente de aproximadamente 5 miliamperios. Componentes optoelectrónicos. ¿Qué son los componentes optoelectrónicos? Son todos aquellos elementos semiconductores capaces de producir una radiación luminosa, comprendida dentro del espectro visible o fuera del mismo, como el caso de los infrarrojos. También quedan englobados otros elementos dentro de este apartado que no presentan estas propiedades, pero que están relacionadas con ellas. Los tipos más comunes son los diodos luminiscentes, fotodiodos e indicadores gráficos o displays. Diodos luminiscentes, también llamados diodos LED, consisten en la emisión de una radiación luminosa por un elemento en estado sólido, cuando se le somete a una determinada polarización, no siendo por elevación de temperatura de filamento. El efecto de emisión de luz se genera en la unión Pn, en el instante en que se produce una recombinación de un hueco con un electrón, siendo fruto de la energía liberada en este proceso. El color y la frecuencia de la radiación dependerá de los materiales empleados en la unión Pn. Los parámetros que caracterizan un LED para la elección del mismo son: la eficiencia, definida como la relación entre la intensidad y la corriente eléctrica; el color, dependiendo de la frecuencia; directividad, que depende del encapsulado y de la lente amplificadora; tensión directa VF, que es la diferencia de potencial entre los electrodos del LED, entre 1,5 y 2,2 voltios; corriente inversa máxima, admisible en polarización inversa; y la disipación de potencia, la cual será la no transformada en haz de luz. Para el cálculo de la resistencia que habrá que acoplar en serie, debido a los voltajes tan pequeños con que trabaja, acudiremos a la fórmula de la imagen. El reconocimiento de su polaridad se hace a través de los terminales, siendo el ánodo el de mayor longitud. Además, se añade un pequeño aplanamiento en la cápsula, próxima al cátodo. Su comprobación se realizará alimentando a sus terminales con una tensión de 1,5 voltios. En un sentido debe de lucir. Invirtiendo la polaridad al comportarse como un diodo, no se encenderá. Los fotodiodos son dispositivos semiconductores construidos a base de una unión Pn, sensible a la luz visible o infrarroja. Su funcionamiento está basado en el fenómeno inverso al LED, es decir, produce la separación de huecos y electrones por absorción de la energía de la luz incidente sobre la estructura del semiconductor. Se puede comportar como células fotovoltaicas, es decir, en ausencia de tensión exterior generan un débil potencial con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo.